Bienvenidos a Verdades que Transforman Vidas, un espacio para conocer los principios bíblicos que te llevarán a una vida plena y exitosa. Con ustedes el pastor Luis Ricardo Sánchez Blanco. Número 13. Necesitamos creer y depender del Espíritu Santo porque solo Él reproduce el carácter de Cristo en nosotros. Es decir, somos transformados conforme al carácter de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y es glorioso también saber que en este proceso de la transformación al carácter de Cristo, el Espíritu de Dios nos da la capacidad interior dentro de nosotros, en nuestro espíritu, la capacidad de poder relacionarnos correctamente nosotros mismos. Es decir, yo me puedo relacionar conmigo mismo, valorarme, amarme, a la luz de lo que la palabra de Dios enseña y conforme a la dirección del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo, al transformarnos al carácter de Cristo, nos capacita para poder tratar a los demás como es debido. Y en tercer lugar, nos capacita interiormente para poder tener una buena relación con Dios el Padre. Esto es glorioso. El pasaje bíblico dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Estas tres virtudes del fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas 5, 22 y 23, representa el carácter de Cristo como un estado interno en la vida de todo hijo de Dios, en el desarrollo de su vivencia espiritual y de su comunión con Dios. La presencia del Espíritu de Dios debe producir en un hijo de Dios, en una hija de Dios, mucho amor, el amor que viene de Dios, porque Dios es amor. El gozo de poder disfrutar la presencia de Dios y la paz, esa paz que tanto necesitamos interiormente, solo la puede producir en nosotros el Espíritu Santo, porque eso es parte del fruto del Espíritu de Dios. Luego sigue diciendo que el fruto del Espíritu Santo es paciencia, benignidad y bondad. Estas tres virtudes del fruto del Espíritu Santo es también el estado interno en el Espíritu nuestro, que el Espíritu de Dios produce en nosotros cuando nos transforma al carácter de Cristo, para poder relacionarnos como hijos de Dios con las demás personas, especialmente en el hogar, los esposos, los padres y los hijos, y en la comunidad, los hermanos en la fe, pero también los cristianos con los que no son cristianos. Para eso nos da benignidad, paciencia. Vaya que sí necesitamos mucha paciencia. Aún en el hogar necesitamos demasiada paciencia. Y eso es fruto del Espíritu de Dios. Benignidad, el ser bueno hasta lograr que la persona sea bendecida. Bondad, es la bondad de Dios, es la gracia de Dios que llena nuestras vidas para poder tratar a los demás, para saber cómo relacionarnos. Esto quiere decir que el Espíritu Santo nos capacita de tal manera que podemos tener una relación con nosotros mismos y con las demás personas. En tercer lugar dice fe, mansedumbre y templanza. Este es el estado interno de todo hijo de Dios, así debe ser, como parte del carácter de Cristo, para poder tener una comunión con Dios como nuestro Padre, para poder someternos a Él, para poder creer en Él, obedecerle. La fe, la fidelidad, la fe, creer en Dios, creer lo que Dios dice, creer su palabra. También mansedumbre, humildad, sencillez y templanza, o sea, dominio propio. Necesitamos la fe, necesitamos la mansedumbre, la humildad y el dominio propio
para poder hacer siempre la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo y Él disfrutó del gozo, del amor, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios llenaba su vida. En conclusión, tú y yo, que somos hijos de Dios, necesitamos creer y depender del Espíritu Santo. Que tu vida de oración, que tu vida de alabanza, de adoración, dependa de la comunión del Espíritu Santo contigo. Que puedas rendir tu vida a Él. Porque la vida cristiana no es fácil de vivirla, pero el Espíritu Santo ha venido porque Dios no nos ha dejado como huérfanos, solos y abandonados, sino que nos ha dado su Espíritu para que podamos vivir como hijos de Dios en un mundo lleno de tinieblas, de maldad, de iniquidad. Tenemos que marcar la diferencia, y esto es precisamente lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Has escuchado Verdades que Transforman Vidas, un programa dedicado a compartir los principios bíblicos que te guiarán a una vida mejor.